Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Padre Jorge Oesterheld. Vida Nueva. El amor y los cambios doctrinales. Mesa de la Unidad Democrática inicia el diálogo en Venezuela. Las cenizas al cementerio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente en Vida Nueva Radio, compartiendo con ustedes los temas más importantes que en esta época de la Iglesia están generándose normalmente a partir del Papa Francisco, pero también a partir de determinadas situaciones que estamos viviendo en nuestro país y en América Latina. En la última edición de la revista Vida Nueva hay un artículo, un pliego, nos llamamos en Vida Nueva, que es un tema que se desarrolla bien en detalle sobre la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia, en donde el Papa Francisco recoge el trabajo hecho en los dos sínodos sobre la familia. Ya hace un año de eso, y el artículo habla sobre cómo lo estamos aplicando. Si realmente estamos poniendo en gestos y en decisiones todo lo que el Papa nos invita a llevar adelante. El artículo el pliego es bastante largo, tiene artículos de los profesores Rocco Buttiglione y Salvador Pieninó, y tiene un artículo que también escribí yo para Vida Nueva hace un tiempito, y son todos textos que están colocados a partir de una carta que le mandó el Papa a los obispos de la región Buenos Aires, en Argentina, en donde dice que la interpretación más correcta sobre lo que Amoris Laetitia tiene para aportar es la que los curas de la región de Buenos Aires le hicieron llegar. Es decir, que el discernimiento de cada caso es la clave. ¿Qué quiere decir esto? Venimos de un tiempo en donde la legislación de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia no tenía tanto en cuenta los casos puntuales, sino una legislación general. Y el Papa dice que la clave es el discernimiento caso por caso, y lo que él llama la ley de gradualidad. Es decir, que las personas y las familias no nacen sabiendo todo y construyendo desde el primer día la familia ideal, sino que se va haciendo con el tiempo, y a medida que va pasando el tiempo se va construyendo la familia, y que la función de la Iglesia es acompañar ese crecimiento de la familia, y especialmente, dice él, invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista, para ayudarles a vivir mejor y a conocer su propio lugar en la Iglesia. Se refiere especialmente a las familias con problemas y a las familias que en muchos casos todos conocemos están fracturadas, rotas o viviendo situaciones muy complejas. Uno de los temas que apareció a partir del momento en el que salió esta exhortación del Papa Francisco es si esto era un cambio doctrinal o no, si había alguna novedad realmente importante. Yo creo que es posible que no haya cambiado el fondo de la doctrina, pero el cambio en la manera de tratar las cuestiones, en la manera de hablar de la familia, en la manera de invitarnos a acompañar en lugar de a marginar a las familias que tienen problemas, sí es un cambio que es una novedad absoluta. Vida Nueva. Este tema de la familia que plantea el Papa es interminable. La verdad que uno
va leyendo este pliego que acabamos de comentar y va introduciéndose en las problemáticas de la familia y bueno, de cada puerta que abrís se abren otras cuatro, porque realmente es muy, muy compleja y sobre todo es muy diversa la situación de las distintas familias. A mí me parece que el cambio importante es el cambio de actitud de acompañar desde la realidad concreta en la que cada uno está y no de procurar meter a todos en determinadas normativas y el que no cabe en la normativa, bueno, paciencia, lo siento por él. Cuando se elabora una ley, la ley en realidad lo que intenta es interpretar una forma de vida, que es un poco lo que vos estás planteando. Claro. Si yo genero una ley y digo hay que adaptarse a esa ley y los que no integren esa ley quedan afuera, me parece que estamos entrando en una zona de error. Sí, porque en última instancia la que manda es la realidad. Es decir, Es eso. además en la iglesia uno no está legislando como se legisla en un estado. Uno está encontrando normas que ayuden a personas concretas en situaciones concretas. Cuando la ley se convierte en un obstáculo, no sirve. Definamos un poco el ancho de banda de esto, utilizando un término tecnológico. ¿Cuál sería el límite? El límite superior es ese, el límite inferior. ¿Cuál sería el límite inferior? Porque también podríamos decir, bueno, todos nos queremos suicidar y legislemos para un buen suicidio. En realidad lo que se está haciendo es honrar el sentido común en base a un criterio y a una forma de vida que cristianamente está establecida y que estamos de acuerdo. Claro, en última instancia el punto de referencia es el Evangelio de Jesús y cómo el Señor va enseñándonos a convivir, a relacionarnos con Dios y a relacionarnos entre nosotros. En el Evangelio no vamos a encontrar un tratado sobre cómo tiene que ser la familia, pero vamos a encontrar líneas generales, por ejemplo, sobre ser honestos, sobre ser verdaderos, sobre actitudes de generosidad, de solidaridad, los valores que hay en el Evangelio, que después a cada uno le toca aplicarlo en la familia que está construyendo y transmitir esos valores a los más chicos o entre los miembros de la familia de manera de hacerlos realidad. Y aparece otra cosa que me parece que está en un plano subyacente, que lo importante no es la forma, ¿no es cierto? Lo importante es esencialmente el alma humana. Claro, y además hay una cosa muy interesante en el comienzo de esta exhortación, y es que el Papa empieza con la palabra de Dios y toma una serie de ejemplos de las familias que hay reflejadas en los textos del Antiguo Testamento hasta llegar a la familia de Jesús. Y a diferencia de otros documentos en los que se pone de ejemplo las familias, el Papa pone de ejemplo todas familias problemáticas y muestra cómo desde el principio, e incluso en el caso de la familia de Nazaret, la vida de la familia es siempre una vida muy exigente, compleja. Comparar la familia de Nazaret con la familia Ingalls no es. El tema, la familia de Nazaret es una familia, bueno, que termina de la manera trágica que termina cuando lo matan a Jesús, pero en el medio se tienen que ir a Egipto, no son comprendidos, María tiene que andar de un lado para el otro, tiene que nacer en un pesebre, no es el modelo de familia que nos ofrece la Biblia, un modelo de toda gente linda que hace las cosas bien. El modelo de familia que nos ofrece la Biblia y que nos ofrece el Evangelio es que siempre hacer familia es un trabajo, es un esfuerzo, es jugarse por algo. Desde la redacción de Vida Nueva, Nicolás Mirabet. Hola, ¿cómo están? Estamos en la redacción de la revista Vida Nueva y esta vez nos convoca un tema de impacto internacional, de impacto bastante doloroso, ¿no? Estamos hablando de la situación que está viviendo el pueblo venezolano.
Bueno, justamente ha dado un paso esta situación en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y los sectores opositores, los cuales están queriendo o están intentando poder llegar a algún acuerdo para que Venezuela y los venezolanos puedan salir adelante, ¿no? Bueno, justamente algunos de los participantes de la Mesa de la Unidad Democrática definieron como tenso pero cordial el saludo que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le dio a sus opositores, cuando el domingo 30 de octubre comenzaron las primeras conversaciones entre el gobierno y las 4 organizaciones más importantes de la oposición. Antes de seguir, creo que vale la pena recordar que la Mesa de la Unidad Democrática, más conocida como la MUD, es una coalición de partidos políticos de Venezuela que fue fundado en 2008 y que actúa como oposición formal y democrática frente al partido gobernante. Si bien aún faltan en esta Mesa de la Unidad Democrática 13 partidos, en especial los representantes de Voluntad Popular, cuyo líder es Leopoldo López, quien está detenido desde 2014, esta reunión con Maduro del pasado domingo 30 dio un paso importante y esperamos que estos pasos continúen y que a medida que vayan corriendo las conversaciones se sigan sumando partidos políticos. De esta reunión también participaron referentes de la Iglesia Católica enviados por el Papa Francisco. Esta delegación vaticana estaba encabezada por el nuncio de Buenos Aires, Paul-Émile Cherrich, por el nuncio de Caracas, Aldo Giordano, y por el presidente del ex Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Claudio María Celli. Es para destacar que Celli posee una gran experiencia diplomática en América Latina, desde los tiempos en que prestó servicios en la nunciatura en Buenos Aires con el nuncio Pío Laghi, en tiempos de la dictadura, ¿no? De hecho, años más tarde se conoció de que Celli habría hecho salir a muchos argentinos del país que estaban siendo perseguidos por los militares. Bueno, esto es un paréntesis para conocer un poco más la figura de Celli como agente diplomático en situaciones de conflicto latinoamericanas, ¿no? Justamente cuando Celli tuvo la palabra, pidió a las partes, primero, dar señales auténticas de diálogo, porque es un compromiso muy serio el diálogo. Y segundo, dijo muy claramente que el hecho de estar reunidos en una mesa de diálogo es algo positivo, pero que hay que mirar más allá. Y dijo esto que me llamó la atención, pero fue muy claro, y me parece que es importante que un personaje eclesial sea claro con esta afirmación. Celli dijo: nadie está aquí en Caracas para perder tiempo. Los caminos deben seguir las conversaciones. Son la ley, la democracia y la paz. Y ninguno de nosotros desea pasar a la historia como una persona que no ha hecho todo lo posible para evitar la violencia. Así de claro fue Celli al momento de tomar la palabra en esta mesa de diálogo entre el gobierno de Venezuela y los opositores. Por su parte, la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, emitió una declaración que se dio a conocer antes de que se inicien las conversaciones el domingo 30. El documento exigía el fin de la represión y de la persecución y afirma que todas las partes participantes en la MUD se comprometen a levantarse del espacio de diálogo en caso de no ser resueltas las demandas que surjan en el corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y qué es lo más delicado? Bueno, la oposición se pone al servicio del diálogo para llegar a acuerdos, pero si no se cumple algo de lo que se resuelva, las partes pueden levantarse y romper el diálogo. Esta declaración insiste en afirmar que en el curso de las conversaciones se debe realizar una evaluación parlamentaria de las responsabilidades políticas del presidente de la República en la crisis humanitaria. O sea que también plantea algo bastante serio, con lo cual por eso se considera de que este avance de Maduro a querer formar parte de un diálogo en esta mesa de unidad democrática es bastante delicado, porque justamente los integrantes del MUD piden una evaluación del Parlamento venezolano de la responsabilidad política del presidente en la crisis humanitaria que está viviendo hoy Venezuela. Para comprender todo esto que sucedió el domingo 30 de octubre, creo yo que hay que remontarse a lo que sucedió una semana antes, cuando el sábado 24 de octubre, en privado y
por sorpresa, el Papa Francisco recibió a Maduro en el Vaticano. Maduro y el Papa tuvieron una audiencia de aproximadamente una media hora y aparentemente el Papa le manifestó al mandatario su preocupación por la situación política, social y económica que está atravesando la población venezolana. La sorpresa fue general, no solo para la opinión pública internacional, sino también en los círculos eclesiásticos venezolanos. De hecho, este encuentro suscitó una preocupación superlativa en los prelados venezolanos porque para ellos uno de los objetivos del gobierno de Maduro es confundirlos sistemáticamente. Sin embargo, el comunicado de prensa de la Santa Sede indicó que el Papa Francisco le había pedido a Maduro que retome con valentía el camino del diálogo sincero y constructivo para aliviar el sufrimiento de las personas, en especial de los más pobres, en Venezuela. No hay duda de que este encuentro sorpresivo entre Maduro y el Papa fue una jugada del Vaticano con un final incierto, ¿no? Porque a la semana empezó el diálogo y no sabemos cómo va a continuar esto. Pero por ahora podemos celebrar este tímido comienzo del diálogo en la Mesa de Unidad Democrática en Caracas, aunque creo que aún hay que seguir orando para que el pueblo venezolano pueda salir adelante. Recuerden que pueden acceder a mucha más información en www.revistavidanueva.com.ar. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa.
Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad. Venimos de un tiempo en donde la legislación de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia no tenía tanto en cuenta los casos puntuales, sino una legislación general. Y el Papa dice que la clave es el discernimiento caso por caso. Vida Nueva. Otro tema muy importante de estos días ha sido el Papa viajando a Suecia. ¿En qué consistió ese viaje? Se cumplen los 500 años de la Reforma Protestante, del momento en el que Lutero se separa de la Iglesia y plantea sus famosas 95 tesis que comienzan el tiempo de la Reforma Protestante y que generan la gran división que ha habido en el seno de la Iglesia. Por un lado la Iglesia Católica y por otro lado las muchas iglesias que tienen origen, en última instancia, en esa postura luterana. Es algo de una importancia incalculable que el Papa se haya ido a Suecia no a festejar la Reforma, porque no hay nada que festejar en una división, sino a estar junto a los luteranos en el momento en el que ellos están celebrando sus 500 años. Es muy sorprendente. En otro tiempo cualquier cura que se hubiera acercado a eso lo hubiera excomulgado, pero la decisión del Papa es: hay que hacer gestos. Y como dijo él, esta situación no beneficia a nadie. Estar separados, estar enfrentados, solamente estropea la imagen del Evangelio y la imagen de la Iglesia, y no nos hace creíbles. En el Evangelio Jesús nos dice que seamos uno para que el mundo crea. Y por eso el Papa está haciendo todo lo que está a su alcance para restablecer la unidad de los creyentes y de los que queremos seguir el camino de Jesús. Lo que ha hecho estos días, yendo a Suecia, abrazándose y saludando a la arzobispa de Estocolmo, en otro tiempo era realmente algo inimaginable. Y en cambio ahora el Papa rompe el hielo, rompe todos los prejuicios y nos pone a todos en una situación incómoda. ¿Por qué a todos? Porque si el Papa hace esas cosas con estas diferencias históricas importantísimas, ¿nosotros qué hacemos con las diferencias muchas veces tan estúpidas que tenemos? ¿Cómo no somos capaces de dar pasos y de caminar y de acercarnos a los demás? Yo creo que el viaje del Papa a Suecia y estar junto a los luteranos cuando ellos celebran los 500 años ha sido una demostración muy concreta de cómo no hay que quedarse quieto y no hay que instalarse
en los prejuicios del pasado ni en nada. Lo prioritario es la unidad y entonces hay que caminar hacia allá. De hecho, lo que ocurrió fue que los luteranos se quedaron encantados con la visita del Papa, están muy sorprendidos, y esto es un paso más en el camino de la integración de todos los cristianos en la vida de la Iglesia. Hay una minoría católica, es el 1% en Suecia, para los cuales el Papa también celebró la misa, y a quienes les dijo algo que he dicho en otras circunstancias también, que no tienen que hacer proselitismo, que no tienen que tratar de convencer a los luteranos de no ser luteranos, que tienen que caminar junto a ellos. Y agregó otro elemento importante, que es que unos y otros tienen que trabajar en curar las heridas de tantísima gente que está sufriendo mucho. El ecumenismo se explicita o se practica en la ayuda a los que menos tienen y a los que menos pueden. Y entonces todo esto conforma una serie de hechos que realmente en la vida de la Iglesia marcan un antes y un después. Desde la redacción de Vida Nueva, Roxana Alfieri. Hola, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar de un tema que la semana pasada tuvo mucha repercusión, que fue tapa de varios diarios y yo estuve escuchando en la radio y en bastantes programas salió, también en los noticieros, y se referían a una publicación que hizo la Santa Sede a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Esto estaba referido a la sepultura de los difuntos y a la conservación de las cenizas en caso de cremación. La verdad es que lo que primero hay que decir es que esta instrucción no tiene muchas cosas nuevas. La primera instrucción que hubo sobre este tema fue un documento del Concilio Vaticano II en el año 1963 que establecía que la cremación no era contraria a la religión cristiana, siempre y cuando esta elección no tuviera que ver con la negación de los dogmas o un ánimo sectario o un odio hacia la Iglesia o hacia la religión católica. Por eso creemos que esta nueva instrucción tiene más que ver con la reafirmación de razones doctrinales y pastorales que argumentan la preferencia del entierro de los cuerpos y establece o emite unas normas para la preservación de las cenizas en caso de cremación. Entonces, lo primero que la instrucción dice es que la Iglesia recomienda que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en cementerios o lugares sagrados. Y esto es ni más ni menos como un recuerdo o una memoria de la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y de este modo expresa la fe y la esperanza en la resurrección corporal. Entonces, enterrando los cuerpos, la Iglesia confirma su fe en esto que decimos en el credo, la resurrección de la carne. La Iglesia también se anticipa a algunos rituales o algunos conceptos erróneos que hay sobre la muerte. Entonces, con la muerte no se anula definitivamente el cuerpo, ni se fusiona el cuerpo con la madre naturaleza, ni se inicia un proceso de reencarnación. La Iglesia se anticipa a todos esos conceptos erróneos de la muerte y va a decir que el respeto debido a los cuerpos de los fieles difuntos le viene del bautismo que los ha convertido en templos del Espíritu Santo. El otro punto es que la Iglesia considera la sepultura de los muertos como una obra de misericordia corporal y la sepultura va a favorecer el recuerdo y la oración por los difuntos, no solamente de los familiares, sino también de toda la comunidad cristiana. Entonces, ¿qué pasa con la cremación? ¿La Iglesia permite o no la permite? Ya dijimos que sí, la Iglesia permite la cremación
prefiere la sepultura, pero la cremación no está prohibida, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina. No hay un problema de la cremación del cadáver con respecto a la resurrección de la carne. La cremación no toca el alma, ¿sí? Que es una de las cosas que la gente preguntaba en los foros y en las redes sociales. Se puede celebrar un funeral y depende de los motivos. En esto han sido un poco duros, ¿no? Dice que cuando el fallecido dispuso ya la cremación y la dispersión de las cenizas, por razones contrarias a la fe cristiana, se pueden negar las exequias. Pero, en caso de elegir la cremación, y siempre que no sean motivos contrarios, la Iglesia recomienda acompañarla con especiales indicaciones litúrgicas y pastorales. ¿Sí? ¿Dónde se conservan las cenizas? Y en el placar de la abuela, adentro de una caja de zapatos, todas estas cosas que evidentemente han dado origen a tantos abusos, son las cosas que más uno lee, ¿no? La verdad es que las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, en una iglesia o donde la autoridad eclesiástica competente determine un fin, ¿no? Pueden ser algunos cinerarios que ahora suele haber en las parroquias. Y todo tiene que ver con lo mismo. El lugar sagrado tiene que ver con la oración, con el recuerdo, con la reflexión, con el respeto que hay que tener frente a un difunto. La verdad es que nosotros creemos que todo esto que puede llevar a idas y vueltas de parte de los creyentes, algunos de nosotros a veces ha dicho, ¿y por qué tanta cosa, no? La verdad es que, charlándolo, creemos que esto requiere de una labor catequética importante, donde se dé a entender cuál es el verdadero espíritu de la norma y trascender todo aquello que aparece como tertulia, donde todo vale, ¿no es cierto? Por eso creemos que esta instrucción requiere de una tarea pedagógica urgente, que va a permitir anticiparse a episodios de tensión, sobre todo cuando hay un momento tan delicado como es el del último adiós. Nos vemos la semana que viene.
Vida Nueva. Qué tema este de las cenizas y de la cremación, ¿no? Como Roxana lo planteaba, exige que se charlen las cosas y que haya un ponernos de acuerdo sobre cómo tratar con respeto y con cariño los restos de las personas que muchas veces, si se quedan en las casas o en otros lugares, bueno, no están debidamente protegidos, guardados y respetados. Yo creo que más que quedarnos en la prohibición o no prohibición de que se hagan determinadas cosas, lo que hay que ver es un llamado de atención de parte de la Iglesia sobre muchos abusos que se están provocando y una manipulación de los restos que implica de alguna manera una falta de respeto por quienes ya no están con nosotros físicamente y que hace que se pierda de vista la dimensión religiosa, es decir, el que tenemos que rezar por ellos y el que estamos todos llamados a reencontrarnos. Por eso mismo es que tenemos que ser tan cuidadosos en el tratamiento de estos temas, ¿no? Antiguamente los velatorios se realizaban en la misma casa, Claro. en los propios comedores o dormitorios, Sí. y luego se trasladaba el cuerpo. Y ahora se está haciendo lo opuesto, es casi especular la cosa, ¿no? Sí. Porque se hace el velatorio fuera y luego se crema y se traen las cenizas a la casa. Eso Sí. está marcando una diferencia que sospecho que tiene que ver con un reconocimiento a ese ser, me da la impresión, porque el traerlo es como querer retenerlo, atesorarlo, pero Sí. también está ocurriendo lo que vos estás diciendo, que de pronto tiene acceso cualquiera a las cenizas y de pronto se pueden producir determinados Sí. accidentes. Hay que ser respetuoso. A mí la palabra que me sale es ser muy, muy respetuoso con esos temas, ¿no? Creo que lo que nos comentaba Roxana es muy concreto y nos puede servir a todos para preguntarnos qué es lo que es más respetuoso y más conforme para los cristianos a nuestra fe. No es fácil en las grandes ciudades, no es fácil porque es muy complejo a veces cómo solucionar esto. Pero es algo que viene bien que nos recuerden que, bueno, no es una solución el tener los restos en lugares que no sean los adecuados. Y esto se enmarca también en la política del Papa en cuanto a que los cristianos tengamos que estar enfocando y enfrentando las situaciones dialogando. Exacto. Que eso me parece muy importante. Bueno, ahora que decís lo de dialogando nos lleva al comentario que hizo Nicolás sobre la situación en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Realmente es notable este Papa cómo se mete en lugares que no se sabe cómo va a salir, la verdad, porque la situación es un polvorín, es muy, muy difícil de solucionar. Pero ahí está Monseñor Celli, que es un gran diplomático y un hombre excepcional. Yo lo traté muchas veces porque él era el responsable de las comunicaciones sociales en el Vaticano y ha venido muchas veces a Argentina y además fue, como decía Nicolás, una personalidad fundamental durante la época de la dictadura para ayudar a salir a mucha gente. Que esté un hombre como él coordinando la participación del Vaticano es todo una garantía. Pero evidentemente de vuelta el tema de hasta dónde estamos dispuestos a dialogar y a ceder posiciones. No hay que olvidarse que hay mucha gente que está injustamente encarcelada, no hay que olvidarse de las enormes necesidades que está pasando el pueblo venezolano, y entonces es algo que no se puede prolongar en el tiempo indefinidamente. No es una mesa de diálogo que puede durar meses. Tiene que ser algo operativo que lo antes posible encuentre una solución.
Las naciones organizadas y en estado de democracia, las instituciones juegan un papel fundamental. Cuando se llega a una mediación es porque evidentemente hubo una debilidad o hubo un manejo no apropiado, no adecuado de esas instituciones, porque de lo contrario, institucionalmente se resuelve prácticamente todo, y lo que falta lo resuelve el poder legislativo. Cuando se llega a una mediación, alguna de las partes sacó los pies del plato. Y sí, las instituciones no han sido capaces de solucionar las cosas y entonces se llega a esta situación. Esperemos que, como decía Nico, que el pueblo venezolano encuentre un rumbo lo antes posible. Vida Nueva. Estamos llegando al final de un nuevo programa de Vida Nueva Radio. Les recordamos, como siempre, que en www.revistavidanueva.com.ar ustedes tienen estos temas y muchos más que hacen a la vida de la Iglesia en Argentina y en el Cono Sur. Hay también información de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, y son todas problemáticas y temas que enriquecen nuestra percepción de la Iglesia y el momento histórico que estamos viviendo. Hoy empezamos hablando de la aplicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Realmente creemos que es un cambio enorme que implica un trabajo muy grande, especialmente para los sacerdotes, porque el Papa dice que son ellos los que tienen que acompañar a las situaciones complejas de las familias, tratando de iluminar las conciencias. Y tiene una frase muy interesante. La Iglesia dice, tiene que iluminar las conciencias, no reemplazarlas. No se trata de que uno se ponga en el lugar de decirle al otro lo que tiene que ver como bien o tiene que ver como mal, sino que dialogando vayan descubriendo las distintas partes de una familia en conflicto, qué es lo que es realmente bueno para todos y qué es lo que es la voluntad de Dios en cada una de las situaciones. Esa exhortación apostólica del Papa, yo creo que realmente implica un cambio. Mucha gente dice que no, que es la misma doctrina de siempre. Puede ser que es la misma doctrina de siempre, sí, sin duda, pero no es la que nos enseñaron en los últimos años. A mí no me enseñaron esta doctrina. A mí me enseñaron que la persona separada y vuelta a casar estaba en pecado mortal y se iba al infierno. No le demos más vueltas. Lo que se enseñaba era eso, en los colegios y en las parroquias. Decir ahora que hay que acompañarlas, que hay que entender, que hay que atender a las situaciones concretas de cada uno, es, por lo menos con respecto a lo que me enseñaron a mí, un cambio importante. Seguramente sea unir más a las raíces de la doctrina. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es qué pasó en los últimos años que empezamos a enseñar cosas que no eran las que estaban en el Evangelio. Esa actitud de intolerancia hacia las personas que estaban pasando dificultades familiares es real y que la hemos vivido y que todavía la seguimos viviendo en muchos ámbitos de la vida de la Iglesia, es inaceptable y las enseñanzas del Papa Francisco lo están dejando clarísimo. Creo que el tema que estuvimos viendo sobre Venezuela y también lo que nos contó Roxana sobre la última instrucción con respecto a las cenizas de los muertos, son temas que parece que forman parte de las grandes cuestiones que han tratado los medios en este último tiempo con referencia a la Iglesia y que se muestra también en la revista Vida Nueva y que tenemos que ser capaces de
tomárnoslas en serio. En un caso, reflexionar sobre lo que estamos haciendo con nuestras personas queridas de las cuales tenemos las cenizas por ahí en lugares a donde no corresponde, y en el otro caso de Venezuela para rezar para que realmente esa gente deje de sufrir. Cuando el Papa recibe a Maduro y cuando el Papa insiste en la necesidad del diálogo, siempre hace referencia al pueblo venezolano, a la necesidad de dar solución a lo que el pueblo venezolano está sufriendo. Y no quisiera terminar el programa sin recordar el paso del Papa por Suecia. El Papa no solo habla del diálogo, lo practica. El Papa no solo nos dice que hay que ir hacia los lugares más arriesgados, él va a los lugares arriesgados. Él nos invita a ponernos en movimiento hacia esos espacios a donde el diálogo es complejo y a donde se prestan los gestos del Papa o los gestos de quien sea a muchas interpretaciones. Una de las cosas verdaderamente sorprendentes de Francisco es la independencia que tiene, absoluta, la libertad que tiene con respecto a lo que se piense de él y se diga o se deje de decir de él. Él hace lo que cree que hay que hacer con absoluta libertad de corazón, con absoluta libertad de espíritu. Y esto no es una enseñanza menor. Es algo que todos tenemos que interiorizar, aprender y no vivir pendientes de lo que dirán o dejarán de decir, sino de hacer lo que nosotros creemos que es correcto hacer. Este ha sido un nuevo programa de Vida Nueva Radio y esperamos reencontrarnos con todos ustedes en la próxima semana. Vida Nueva. Padre Jorge Oesterhel. Colaboradores: Roxana Alfieri, Nicolás Mirabet, Enrique Di Masi. Vida Nueva. Información y reflexión sobre la Iglesia y la sociedad.